muchas gracias a todos ustedes que a través de los medios de comunicación están atentos a esta serie titulada La invasión rusa contra Israel. Esta es la segunda parte y les pido a todos los que nos ven por la televisión, los medios masivos y los aquí presentes que abran sus Biblias en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Sean dichosos y benditos los que traen su Biblia y los que también a través de los medios tienen su Biblia, porque sin la Biblia es imposible aprender, seguir, entender, tomar notas, consultar todo lo que oímos de la palabra de Dios. Hace 2700 años aproximadamente, la Biblia profetizó una invasión de Rusia, Irán, Turquía, las naciones del norte de África, Etiopía, Somalia, Sudán, Libia, Marruecos y toda la franja de las 15 repúblicas que se separaron de la Unión Soviética en 1991 cuando cayó el comunismo. Todas estas naciones fueron profetizadas hace 2700 años que harían una alianza dirigidas por Rusia, por un hombre llamado Gog. La palabra Gog en el hebreo significa cabeza, líder, jefe, comandante supremo. Y que Rusia iba a dirigir esta invasión en contra de Israel, y la razón de esta invasión todavía hasta hace algunos meses no se conocía claro, porque en Ezequiel 38, versículo 12 dice que vendrían para arrebatar despojos, que es la palabra shalal en el hebreo, shalal, que se traduce botín, o que se traduce muchas veces también como petróleo en algunas otras partes de las Sagradas Escrituras. Pero ahora que Rusia invade Ucrania y que descubrimos que el 60% del gas de Europa viene provisto de parte de Rusia, y que Estados Unidos con la OTAN, que es el ejército de Europa, le impone sanciones económicas a Rusia por causa de haber invadido Ucrania, y que las sanciones económicas se le revierten a Europa, y a Estados Unidos, decimos vulgarmente, le salió el tiro por la culata, porque en lugar de perjudicar a Rusia, se perjudicó Europa y se perjudicó Estados Unidos, como ustedes no se imaginan. Rusia no le hicieron absolutamente nada con las sanciones económicas, y cuando invadió Ucrania, cuando conocemos la Biblia, supimos desde antes que la invadiera, porque acuérdense que como un mes antes ya Rusia mandó 150,000 soldados a las fronteras de Ucrania, y comenzaron los comentarios: no, esto es solamente está alardeando Putin, no creemos que Rusia vaya a tomar un paso tan decisivo, porque aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, pues nadie creía que pudiera enfrentarse a Europa ni a Estados Unidos. Sin embargo, lo dijimos aquí 2-3 semanas antes en una conferencia: Putin va a invadir Ucrania porque Ucrania pertenece a la zona geográfica que en la Biblia, en Ezequiel 38, se nombra como Magog. Los magogitas descienden de los escitas descienden de los godos, y los godos fueron los que formaron el antiguo imperio romano. Y Magog es la zona geográfica al sur de Rusia, que comienza desde el oriente norte de Rusia. Podríamos incluir Lituania, Estonia, Latvia, Finlandia, pues ya está un poquito lejos, aunque no creo que a formar parte de los magogitas, pero podemos ver a Ucrania, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán, todas estas repúblicas que se separaron de la Unión Soviética forman parte de lo que la Biblia le llama
Magog. Entonces, aunque en la Biblia no tenemos el nombre de Rusia, sino el nombre de Rosh, que se traduce como príncipe soberano en el versículo 2 del capítulo 38, apúntalo ahí en tu Biblia. Príncipe soberano es la palabra Rosh, de donde viene la palabra Rus y de donde se deriva la palabra Rusia. Entonces tampoco sabíamos, ¿verdad?, que Irán iba a pertenecer a esta alianza, porque Irán hasta 1935 del siglo pasado, Irán hasta 1935 cambió el nombre de Persia a Irán, y aquí en la Biblia aparece con el nombre de Persia. Entonces hay muchos nombres en la Biblia que no se encuentran de naciones modernas. ¿Por qué, verdad? Irak es Babilonia junto con Siria, la región de la Mesopotamia, pero por la región geográfica donde se encuentran podemos nosotros deducir claramente a qué naciones se refiere la Biblia. Entonces, acaba de hacer una alianza hace menos de un año Rusia con China, con Irán, y la está haciendo con Turquía, que son las principales naciones que va a encabezar esta invasión contra de Israel. Y estos protagonistas o estas naciones que tenemos ya delante de nuestros ojos están ya formándose y alineándose para esta próxima invasión. Posiblemente la invasión a Ucrania pavimentó el camino o puso los cimientos para continuar Putin tratando de restaurar estas repúblicas que se separaron de la Unión Soviética, volverlas a integrar a la Rusia moderna que nosotros conocemos. Vimos también de una forma recordatoria nada más que en el versículo 5 y 6 de Ezequiel 38 se mencionan las naciones que se van a aliar con Rusia en el tiempo que estamos viviendo. Persia, ya vimos que es Irán, Cus y Fut. En Génesis 10, versículos 5 y 6 aparecen como descendientes de Cam. Entonces, ¿cómo sabemos quién es Cus y Fut? Porque ninguna nación ahorita se llama Cus y Fut. Vamos a Génesis 10, donde se describen las 70 naciones que formaron las casi 200 naciones del siglo XXI. Nos damos cuenta que son naciones al norte de África, como Líbano, Etiopía, Sudán, Marruecos, etcétera, etcétera. Y luego dice Gomer y todas sus tropas. Gomer, ¿verdad?, es Alemania. Y vimos claramente que cuando dice la Biblia que es Alemania, es porque sabemos muy, pero muy claramente que la Alemania moderna, los mismos rabinos en la Mishnah llaman a Gomer Germania, y el Talmud también se refiere en los libros escritos de los rabinos como Gomer, Alemania. Qué interesante que ahora que invadió Ucrania, Rusia, descubrimos también que el gas que viene del gasoducto Nord Stream 1, así se llama el gasoducto, viene de Rusia, atraviesa por Gomer, por Alemania, y Alemania redistribuye el gas a las naciones europeas. Previendo que esto iba a suceder, Dinamarca y Suecia hicieron otro gasoducto, y ahora que hace algunas semanas volaron el gasoducto Nord Stream, no sé cuántos de ustedes escucharon, que viene de Rusia, y el Nord Stream 1, que es el que surte el gas a Europa, comenzaron a buscar los culpables. No, que fue Rusia, ¿verdad? Y cuando ya se llegó a una investigación mucho más profunda, se dio cuenta, porque siempre cuando hay un crimen o un latrocinio, la pregunta es: ¿a quién beneficiaba este robo o este crimen? Siempre hay un motivo dentro de la criminología para poder determinar los culpables. Bueno, a Rusia no le convenía, porque Rusia, ¿para qué va a volar sus propios gasoductos? Sino simplemente le cierra el gas y ya, como lo está haciendo con varias naciones en este próximo invierno en Europa.
Entonces ya se descubrió que el día que volaron los gasoductos que atraviesan los países de la escandinavos, como son Dinamarca y Suecia, por ahí viene el gasoducto también, y Alemania, ese día los barcos de la OTAN y barcos norteamericanos se encontraban en ese día en esa zona del mar. Y una semana antes el presidente de Estados Unidos dijo: no nos vamos a tentar el corazón para volar e impedir que los gasoductos produzcan. Entonces ahora viene una complejidad de cuestionamientos. Muy bien, si Estados Unidos es el que acaba de volar esos gasoductos, ¿qué beneficia a Estados Unidos que haya volado esos gasoductos que le proveen a Europa el gas? ¿Correcto? Bueno, simplemente a Estados Unidos, vean ustedes cómo se va todo ventilando y todas las incógnitas comienzan a caer y los velos comienzan a caer, porque vivimos un mundo de mentiras. Y los medios de comunicación propagan tantas mentiras y tantas cosas que ocultan como no nos imaginamos. Entonces resulta que a Estados Unidos le convenía volar esos gasoductos para impedir que el gas llegara a Europa. Oye, compadre, pero o sea, no tiene una lógica. Estados Unidos se unió con Europa y con la OTAN para poder sacar a Putin de Ucrania. ¿Y qué acaso Europa y Estados Unidos no son compadres? Bueno, la respuesta es que era un matrimonio tóxico. Que siempre, ¿verdad? Hay muchas uniones, muchos tratados que parecen amigos, pero los hacen por conveniencia. Así como hay matrimonios por conveniencia, ya llega el hermano a los 70 años, la esposa a los 60 y pues me quiero ir a vivir a Cancún, mijita, porque puedo respirar. Aquí se queda a respirar el smog. Nada de que se va para allá. Y pues sí, me hizo un hermano el otro día que tenía 70 años. Oye, hermano, pues que yo me quiero ir a Acapulco o algo donde ya pasar mis últimos días, ¿verdad? El mar, el yodo del mar. Y mi esposa quiere ir en México. Y me dijo que me quedara en México porque quiere que me pinte más rápido. Matrimonios tóxicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué juramento hay en el matrimonio? Que en enfermedad y en pobreza seguiríamos siendo fieles. Bueno, es un ejemplo más en el matrimonio. Y así pasa internacionalmente con las naciones también. Entonces se une aparentemente Europa. Estados Unidos aparentemente los va a defender de que ya Putin no esté invadiendo más cosas, cosa que es mentira, porque a Putin no le interesa a España, le interesa a Francia, le interesa la franja de las 15 repúblicas que él quiere recuperar, que perdió en la caída del comunismo en 1991. Entonces, este paso Estados Unidos lo da para debilitar el euro. Entonces, al ser debilitado el euro, por la economía cae todavía más y la presión de la falta del gas, el dólar sube. Y mientras el dólar sube, pueda Estados Unidos pagar algo de la deuda externa de 31 trillones de dólares que tiene Estados Unidos para pagar. Entonces ahora los europeos se dan cuenta que por un lado tienen a la derecha a Rusia y ahora por el lado izquierdo tienen a Estados Unidos. Y Europa se encuentra como dice el dicho, como el perro de las dos tortas, como el jamón en un sándwich, por un lado y por el otro lado aplastado por las dos naciones más potentes ahorita en el mundo. Ahí está la pobre Europa sufriendo el próximo invierno, la falta de gas, la economía, la falta de grano, la falta de fertilizantes, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer Europa? Tiene que surgir el anticristo. Es el caldo de cultivo perfecto para que surja un dictador. Los dictadores siempre han surgido como Adolfo Hitler. Alemania se encontraba como sándwich, perdió la Primera Guerra Mundial, el comunismo estaba invadiendo Alemania, no había fuentes de trabajo, no había comida y surge una voz, Adolfo Hitler, y forma el Partido Nacional Socialista Alemán y comienza Hitler a levantar las fuentes de trabajo, crean el Volkswagen, que significa el carro del pueblo, fabrican el Porsche por Fernando Porsche. Alemania saca a Hitler, a todos los comunistas los saca de Alemania
y comienza el pueblo alemán. Este es el líder que esperábamos, sin ver detrás la oscura agenda que Hitler traía para la nación y que fue descubierta 6 años después, que son los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Y así ha sido el surgimiento de los dictadores. Europa se encuentra en el perfecto caldo de cultivo para que surja este hombre que la Biblia llama el anticristo. Bueno, habiendo visto estos primeros pincelazos de nuestro cuadro que estamos describiendo, continuemos con Ezequiel capítulo 38, versículos 7 al 9. Ya la primera parte se las recomiendo, que fue un poquito más explicativo en cuanto a las naciones, y vamos a continuar viendo esta invasión profética, que es de las más detalladas de toda la Biblia. Ezequiel 38, 7 y 9. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Vemos aquí inmediatamente de qué forma se describe, aunque no está la palabra Israel, es claramente que es Israel el objeto principal de la invasión. Número 1, se describe como la tierra salvada de la espada. Bueno, en la historia ha habido muchas naciones que han sido salvadas de la espada, ¿verdad? Y podemos apuntar ese puntito como todavía con un signo de interrogación. Número 2, la nación recogida de muchos pueblos, de toda la historia de las naciones, que han sido exiliadas, como cuando llegó Nabucodonosor a Israel y se llevó a todos los exiliados, cuando han sacado de las naciones, o el colonialismo de los ingleses y los franceses en África, en los países también europeos o del continente americano. Nunca jamás en la historia ha habido un caso de una nación que haya sido exiliada al mundo, a todas las naciones del mundo, y que después de casi 2000 años haya sido recogida al mismo lugar, más que la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Pero sigamos todavía. Número 3, una tierra con montes que siempre fueron una desolación, una tierra sacada de las naciones. Todas estas verdades no pueden implicar a nadie más que al Israel antiguo, sino Israel moderno. Esto comenzó a ocurrir a finales del siglo XIX, cuando un hombre llamado Terzel, ¿verdad?, comenzó a tratar de integrar a Israel. Vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y determinaron que Israel merecía ser una nación independiente, soberana y libre. Nombraron a David Ben Gurión el primer ministro, y desde el 1948, hace casi 75 años a nuestros días, Israel continúa siendo el foco de atención del mundo entero, porque las profecías no se podían cumplir si Israel no hubiera regresado en el 48. O sea, aquí estaba profetizándose antes de que fuera exiliada Israel, que fue en el año 70 después de Cristo. O sea, Ezequiel está escribiendo 700 años antes de Cristo, cuando Jesús dijo que iban a ser exiliados e iban a ser prófugos completamente en el mundo entero, y se cumplió cuando los romanos llegaron en el año 70 con el general Tito, e Israel se convierte en una nación sin gobierno, sin religión, sin lenguaje, etcétera, etcétera. Y pasan 2000 años
Y contrario a la historia de las demás naciones, que son absorbidas en su cultura, en su idioma. México se va a Estados Unidos y los mexicanos son absorbidos por la cultura norteamericana. El mexicano que pasa a Estados Unidos aprende inglés, se viste como los gringos, tiene que tener cultura como los gringos, celebran el Halloween, el Día de Gracias, etcétera, etcétera. Son absorbidos por la cultura. Lo mismo que los italianos, los ingleses, etcétera, etcétera. No así Israel. Israel no perdió su idioma, no perdió sus costumbres, no perdió sus tradiciones después de 2000 años. Esto es asombroso porque el versículo 10 a continuación sigue diciendo: así ha dicho Jehová, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Le está hablando a Gog, el Espíritu Santo, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Para qué? Para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hacen de ganado y posesiones y que mora en la parte central de la tierra. Observen el versículo 12. Todavía hace algunos 3 meses, escuchen esto, cómo la revelación de Dios es progresiva. Mientras los sucesos o los eventos del mundo van avanzando y la tecnología va aumentando, podemos nosotros ver a la luz de las Escrituras lo que no podíamos entender hace 10 o 15 o 20 años. Por ejemplo, cuando se profetizó Apocalipsis 13 que el anticristo va a marcar a la gente con el 666. ¿Cómo podía esto ser una realidad? Que llegaría una generación donde un hombre tendría el control económico del mundo entero mediante una marca, si no se hubieran inventado los chips, si no se hubieran inventado las computadoras. ¿Cómo es posible que el apóstol Juan hace 2000 años haya escrito que vendría una generación? Cuando Juan escribió esto, la población del mundo en tiempos de Cristo era aproximadamente de 1 millón de personas. Ahora somos 8,000 millones de personas. ¿Cómo pudo Ezequiel haber escrito esto, señores ateos e historiadores, paleontólogos, antropólogos, y como les quieras llamar, verdad? Que haya la Biblia descrito esto con tanta precisión hace 2700 años, y que ante nuestros ojos, en esta generación en la que tú y yo nos encontramos, se estén cumpliendo delante de nuestros ojos, para que el que tenga oídos oiga lo que dice la palabra de Dios. Estas palabras son fieles y son verdaderas. ¿Cómo es posible que digan en el versículo 12 que vendrían para arrebatar despojos? Bueno, dijeron, ¿sabes qué? Que a lo mejor se refiere a las riquezas del Mar Muerto, porque el Mar Muerto contiene 45,000 millones de toneladas de sodio, cloro, azufre, potasio, calcio, magnesio y bromo. El Mar Muerto. Ahora que vayamos a Israel el año que entra, es el lugar preferido de las mujeres. ¿Saben por qué? Porque ahí en el Mar Muerto, al hotel, es un hotel 5 estrellas hermosísimo donde nos hospedamos, hay las tiendas con las cremas más rejuvenecedoras de la mujer, que te convierte de 70 a una mujer de 40 años. No tan. No, yo voy, ¿verdad? No, pero son milagrosas estas cremas, y mucha gente se mete al Mar Muerto porque estos minerales tienen un efecto impresionante en la piel y en el cuerpo, por la cantidad de minerales tan ricos que tiene, y las cremas que son nada más, ahí las venden ahorita para que puedan las mujeres ver en la cara y todo, pero de veras que es maravilloso cómo le cambia el cutis a una mujer. En el versículo 12 entonces, creían que eran las riquezas del Mar Muerto. No, viene Rusia y a lo mejor Putin y va a invadir Israel para apoderarse de las riquezas del Mar Muerto.
Sin embargo, hace 3 meses comienzan a investigar que como Rusia provee el gas a Europa y Europa se encuentra en un dilema, porque ahora sí, dice Putin, ¿verdad? Ustedes me impusieron sanciones económicas, ahora lo hace que se mueran de frío. Entonces Europa se encuentra entre dos fuegos otra vez. Se descubre que Israel tiene gas y que debajo de Israel, entre Libia e Israel, hay yacimientos de gas que hace 3 días, Lapid, el primer ministro de Israel, y el presidente de Líbano firman un tratado para que puedan continuar la investigación del gas para mandarlo a Europa. Esto nos imaginamos que ha encolerizado a Putin. ¿Cómo estás tú mandándole gas si esta es mi arma secreta? Entonces ya podemos entender que uno de los objetivos principales del odio para llevar a cabo esta invasión de parte de Putin, que posiblemente es Gog y de Rusia, va a ser impedir que Israel continúe proveyendo de gas a Europa, porque mientras esto siga así, entonces Europa le pierde miedo a Putin, porque la única forma en la que Israel está de rodillas ante Rusia es porque dependen del gas y del petróleo de Rusia. Qué increíble, ¿no? Que podamos ahora entender las razones y los objetivos que a continuación se describen en la Biblia. Ahora dice el versículo 13 que durante esta invasión nada más hay algunas poquitas naciones que se van a protestar la invasión de Rusia. Pero antes de esto, ahora que leí hace 3 días que Israel y Líbano firmaban un tratado para que Israel comenzara a desarrollar y a invertir dinero junto con el Líbano para que los conductos de gas subterráneos en el mar pudieran ser dirigidos hacia Europa, lo que la gente no sabe es que el Líbano no lo maneja su presidente. El Líbano está en manos del grupo terrorista más grande del mundo llamado Hezbollah. Y la palabra Hezbollah significa el partido del pueblo. Entonces Hezbollah es realmente el que manda en Líbano, así como el Ayatollah Khomeini, los religiosos son los que mandan en Irán. En Irán no manda el presidente, es la religión, el gobierno está sometido a la religión. Y lo mismo en el Líbano, nada más que en el Líbano ahora sí que casi por la fuerza. Entonces, ¿con quién hizo este pacto Israel? Netanyahu, que posiblemente vuelva a ser reelegido en los próximos meses o semanas, se opuso y dijo: esto es el pacto con la muerte. ¿Cómo es posible, Lapid, que hayas hecho esta tontería? Esto es algo que nos estás vendiendo. ¿Qué no sabes que hacer un pacto con terroristas es un pacto con el diablo? Es un pacto con el Sheol, es un pacto con la muerte. Entonces Israel está en una posición ahorita con este primer ministro, ojalá que Netanyahu regrese a gobernar Israel, en el que van a rodear a Israel y Hezbollah poco a poco saboteará este plan para poner a Israel de rodillas. ¿Cómo las cosas se están acelerando con una velocidad indescriptible? Todos estos eventos, ¿verdad?, que están sucediendo a nuestro alrededor y poca gente está consciente. No nos damos cuenta que el mundo está en una espiral dirigiéndose, el mundo, ¿verdad?, se encuentra a la orilla de un abismo. El mundo se encuentra en una espiral tan rápida que ya casi tocamos fondo, tal como la Biblia lo profetizó hace más de 2000 años por los profetas hebreos. Ahora, cuando dice claramente que Sabaidan, versículo 13, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes le dirán:
o sea, a Rusia: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones? Pregunta. ¿Por qué no está Estados Unidos protestando? Cuando venga esta invasión, ¿dónde está Estados Unidos? O los aliados de Estados Unidos. ¿Por qué no se encuentra? Que nada más estas naciones en este tiempo son las únicas valientes que le van a decir: oye, ¿por qué haces esto? Aunque no van a intervenir militarmente, por lo menos van a protestar. Notemos claramente quiénes son Sabá y quiénes son Dadán. Esto muestra que por lo menos algunas naciones árabes, Sabá y Dedán, es Arabia Saudita y las naciones de la península o del Golfo Pérsico: Yemen, Omán, Kuwait, Bahrein, y todos son de la línea suní del Islam, que son contrarios a otras naciones como Irak, que son chiitas y que tienen pleito con ellos. Entonces vemos que la península arábica, con Arabia Saudita, Bahrein, Yemen, etcétera, etcétera, la única que ahorita no apoya a Israel es Arabia Saudita. Hace 30 años aproximadamente hicieron por primera vez en la historia dos naciones árabes un pacto con Israel de paz: Jordania y Egipto. Hace más de 30 años. Hace menos de un año oímos el famoso acuerdo de Abraham, donde Bahrein, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos buscaban meterse debajo de la protección o de la sombra de Israel, porque hace como un año y medio o 2 años los iraníes bombardearon una planta nuclear de Arabia, y cuando los iraníes bombardearon a esta planta nuclear, Estados Unidos no entró ni tampoco Israel. Entonces los árabes dijeron esto: ah, caray, pues ¿quién nos protege? Porque las naciones Yemen, Kuwait, son naciones árabes chiquitas con mucho dinero, pero no militarmente fuertes. Entonces comenzaron a buscar el paraguas para meterse debajo de Israel, porque reconocen que Israel tiene el ejército mejor entrenado del mundo y los mejores pilotos del mundo entero, en los famosos F-35. Entonces hicieron un pacto, estas naciones árabes, que hasta el momento prevalece, menos Arabia Saudita. Vean ustedes las piezas de los rompecabezas. Biden, el presidente de Estados Unidos, fue a Arabia Saudita hace menos de 2 meses a hablar con los jeques. Oye, por el amor de Dios, produzcan más petróleo. Estados Unidos necesita petróleo, por favor produzcan más. Y el jeque de Arabia le dijo a Biden: ¿te acuerdas que me llamaste un criminal y un asesino hace 3 o 4 meses, de uno que mataron en Arabia? Y que, o sea, ha cometido el presidente Biden errores diplomáticos tan grandes que se ha echado de enemigos al mundo entero. Y le dijo el jeque de Arabia Saudita: no vamos a producir ni un barril más de petróleo. Y pues Biden se regresó a Estados Unidos. Pues no hay petróleo. Y ahora recurrió a Irán y a Venezuela, con los que comenzó a pleitear. Ahora busca él cobijarse, porque Estados Unidos no puede darse el lujo, por el amor de Dios, de carecer de petróleo, porque lo hundiría completamente. Entonces ahora busca con Irán, y el tratado que habían hecho en 2015, después con Trump, con Irán, de decirles: te vamos a congelar todos los fondos de todos los bancos si sigues en tus centrifugadoras produciendo el uranio 235, que ese es el elemento para fabricar la bomba atómica. Le dijo Trump a los iraníes: no vamos a
descongelar absolutamente nada. Pues Biden hace menos de 2 meses los descongeló. Entonces vemos cómo está ardiendo el Medio Oriente, ¿no? O sea, ahora Irán ya puede producir la bomba atómica, ahora Líbano, el grupo terrorista, ya tiene acceso a Israel, y Siria al norte, vamos a estar cerca, si vamos a Israel, en las colinas del Golán, arriba del mar de Galilea, cuando vamos al mar de Galilea, vemos desde Israel a los sirios con sus cañones y sus tanques apuntando a Israel. En la frontera de Israel ya se encuentran los ejércitos que la Biblia describió que tratarían de eliminar a Israel para siempre. Entonces todo esto se va acomodando de una forma asombrosa, y ahora vemos el versículo que dice adelante que realmente otra nación mencionada, aparte de Sadá y de Dan, es Tarsis. Antes de poder averiguar quién es Tarsis, Sadá y Dan son, repito, apúntalo en tu Biblia, Arabia Saudita y las naciones del Golfo Pérsico y los mercaderes de Tarsis. Aquí esta palabra mercaderes es la palabra hebrea K de kilo, E de Enrique, P de papá, Y, R de Raúl, Kepir, que significa cachorros de león. Vamos a leer. Sabá y Dedán y los cachorros de león de Tarsis y sus príncipes. Esta palabra príncipes, Kepir, nos habla de una nación de la cual han descendido o se han formado otras naciones. Y la única nación que podríamos colocar con estas características es Inglaterra. De Inglaterra salió Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Son los cachorros de la Gran Bretaña. Todos los que hablan inglés. Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos son los cachorros o los descendientes de Inglaterra. Entonces vemos que Inglaterra no va a participar en esta invasión, ni va a tener el poder de impedir la invasión. Simplemente con las naciones árabes van a decirle: oye, ¿por qué estás haciendo esto? Cosa que Rusia se va a reír de ellos, porque no es absolutamente posible que podamos nosotros concluir que Estados Unidos va a mantener su supremacía en estas semanas o meses por más tiempo. ¿Cuál es la razón más importante ahorita para la caída de Estados Unidos? Estados Unidos no puede enfrentar ahorita a Rusia. Estados Unidos no puede evitar que China invada Taiwán. Ya saben por qué, ¿verdad? Taiwán es la isla que produce todos los chips electrónicos. Todos estos micro artefactos, ¿verdad?, de la industria cibernética los produce Taiwán. Por eso hace como 1 año, 2 años, tú ibas a Estados Unidos: oiga, quiero un Corvette 2023, por favor firmen ustedes el número 85 en lista de espera para un Corvette 2023. Oiga, quiero comprar un Mercedes-Benz, quiero comprar un Suro nuevo, etcétera, etcétera. Las compañías comenzaron a ver un desplazamiento de todos los últimos modelos que no podían las fábricas producir por la falta de chips durante la pandemia y durante hace aproximadamente 6 meses que comenzó a abrirse poquito a poquito el mercado. Ibas a la Toyota y los Toyotas 2022, 21, 22 no podían llegar a México todavía. ¿Por qué? Por la falta de chips. Los chips mantienen el estado cibernético, computadoras y los aparatos del carro. Tú llegas ahorita con un carro nuevo a la agencia y ya no hay, pues vamos a ver qué tiene el acumulador y le vamos a bajar aquí. No, al carro lo conectan a una computadora y en la computadora te dice: es la bomba de la gasolina, es esto, son los anillos. Inmediatamente aparece el problema del carro de una forma inmediata cibernéticamente. Increíble la tecnología actual, pero esa computadora necesita chips y no había, y los tiene Taiwán.
Entonces, si China se apodera de Taiwán, Estados Unidos se cae completamente, y por eso es la tensión ahorita tan tremenda de China y Estados Unidos, porque tendría Estados Unidos un frente primero con Irán, otro con Ucrania, con Rusia, otro en el mar de China con Taiwán, el otro, ¿verdad?, con problemas en Sudamérica, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos se encuentra dividido. Entonces, un país dividido no puede hacer frente a los problemas extranjeros o foráneos, porque una casa dividida no puede permanecer. Nunca en la historia, desde 1945, que Estados Unidos ganó la guerra y se erigió como la supremacía política, económica, militar y religiosa del mundo, se había dividido como ahora con esta última administración. Estados Unidos es un país dividido entre republicanos y demócratas, que no son más que dos partidos que están gobernados por la misma agencia global. ¿Más maldad puedes tú conocer en el mundo? ¿Podrá el ser humano ser más malo que esto? ¿Que acabar con los inocentes? ¿Meterles cosas que los van a arruinar en el futuro? ¿Y decirles que un hombre adulto puede tener relaciones sexuales con un niño o con una niña? Ya más maldad no hay. Más maldad no hay. Siempre ha habido homosexualismo y lesbianismo, etcétera, etcétera, sadomasoquismo, pero no ahora, lo que está promoviéndose, oficializándose, legislándose como obligatorio. Es el mundo que vivimos y todos, ni quien diga pío, ni quien proteste, y seguimos haciendo lo que dictan los protocolos y los que controlan actualmente las naciones del mundo. Y finalmente, dice aquí en el versículo 13 y 14, Arabia Saudita, Inglaterra, las naciones del Golfo Pérsico protestarán. Versículo 14, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar de las regiones del norte. Llega a tu casa hoy, compra una regla y pon la regla en Israel, y va a terminar en línea recta Moscú. Otro indicio que es Rusia, sin lugar a dudas, la que encabezará esta invasión contra Israel, de las regiones del norte. Y al norte de Israel se encuentra, pero directamente de Israel, Moscú. Ya no hay ninguna otra nación más allá del norte de Rusia. Vendrás de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. O sea, hace 7, 8 años, para terminar, Putin hace una reunión en Kazajistán, que se encuentra al sur de Rusia y que es una de las repúblicas que perdió la Unión Soviética en el 91. O sea, en el 91 la Unión Soviética perdió Rusia el 30% de su territorio, el 30% del territorio. Imaginemos que un golpe de estado, algo, México perdiera Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, ¿verdad? Así de repente, y se independizaron y ya no son República Mexicana, ya son independientes de la República Mexicana. Entonces, todas estas naciones, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Afganistán, se independizaron cuando cayó el comunismo, y Putin quiere volver otra vez a reunir todas estas naciones que se encuentran en la región de Magog geográficamente. Y hace algunos años Putin se reúne en Kazajistán con todos los líderes del mundo islámico. Y Putin se hace amigo y está dándoles lo que no se imaginan a todos los musulmanes del mundo entero.
Sabemos que Sudán, Etiopía son naciones al norte de África sumamente del Islam, musulmanas. Y esto entonces nos damos cuenta que en esta invasión es Rusia y no hay ninguna nación árabe en esta invasión. Todas estas que se mencionan son naciones actualmente musulmanas, como Turquía, por ejemplo, como Siria, como Irán, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, lo vamos a ver en la próxima clase, se los adelanto, ¿cómo es posible que no aparezcan naciones árabes cuando las naciones árabes, estamos hablando de Egipto, Jordania, Líbano, que se encuentran Siria, Irak, alrededor de Israel, no pertenezcan a esta invasión? Porque antes de esta guerra es posible que se lleve una guerra en las próximas semanas que se describe en el Salmo 83, que son todas las naciones árabes que en 1967, en la guerra de los 6 días, trató en junio del 67 Egipto dirigido con Jordania y Siria para destruir Israel, y fueron en 6 días detenidas y destruidas por la aviación israelí. Pues en el Salmo 83 se describe a todas las naciones árabes volviéndose a reunir para atacar a Israel. Israel las va a derrotar. Y como las naciones árabes están derrotadas, Putin no puede echar mano de ellas. Porque es lógico que si Putin quiere atacar a Israel, hombre, pues me voy a hacer compadre de Jordania, Líbano, a Egipto para que me acompañen, porque ustedes tienen más odio contra él que yo mismo. Pero ¿dónde están aquí? No están. Por lo cual serán destruidas antes, y entonces quedarán las naciones musulmanas que Putin echará mano para venirse contra Israel. Porque después de las naciones árabes, el mundo musulmán odia a la nación de Israel. Y no porque sean mucho mejor que nadie, simplemente por el petróleo y por el gas que actualmente Israel acaba de descubrir. Y esta guerra de Ucrania ha determinado y ha descubierto que el gas y el petróleo sigue siendo el elemento número 1 para determinar quién gana esta guerra en el mundo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, que haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar de tanta oscuridad en que estamos nosotros viviendo. Gracias porque no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, para que no nos sorprendan todas estas cosas como ladrón, porque nos llamaste para que pudiéramos confiar en ti. Y cuán grande es tu bondad, cuán grande es la bondad de Dios que Él tiene para los que le siguen, los que creen en su palabra, los que le aman con todas sus mentes, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, los que seguimos las enseñanzas del Señor Jesucristo y de sus santos apóstoles. Gracias por habernos dejado la Biblia, Señor, que es nuestra guía, y en tu luz veremos la luz, porque no hay otra luz más la que nos has dejado en las Sagradas Escrituras. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que sigas usando nuestras vidas para contarle al mundo la historia de amor más grande jamás contada, que tú estabas en Cristo reconciliándonos nuestros pecados, que aún siendo pecadores Cristo muere en nuestro lugar, que es crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque continúas guiándonos y mostrándonos que seamos fieles hasta la muerte, porque es de los vencedores a quienes les pertenecen las bendiciones y a quienes tú, Señor, algún día llamarás a vivir cerca de ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan mucha, mucha, mucha paz.
Nos da mucho gusto en esta mañana todos ustedes que a través de las redes sociales están sintonizando estas conferencias y esta serie titulada La invasión de Rusia sobre Israel. En medio del mundo desarticulado en que estamos viviendo, no tenemos más que dos opciones los cristianos. Una, dejarte dominar por el miedo y acabar en el pánico, donde ya estás completamente en el suelo, tu fe ya ha sido debilitada, quebrantada por los poderes de las tinieblas. Y un cristiano que pierde su fe, un cristiano que se amarga o que dice, no, ya para qué esto, ya para qué aquello, es un cristiano derrotado. Y la segunda opción es conocer y tener la información detrás de los eventos que están sucediéndose y entender por qué está pasando lo que está pasando. Y para eso necesitamos este maravilloso libro que se llama la Biblia. Entonces el mundo se encuentra, ustedes no se imaginan, las compañías farmacéuticas, no sé si ustedes entiendan que casi el 70% de las medicinas que se venden en Estados Unidos vienen de China. Las enfermedades para el cáncer, para la diabetes, para la depresión, vienen de China, las fabrica China. Imagínense nada más, el 70% de las medicinas. Entonces, lo que más han prescrito actualmente y recetado en los hospitales y todo, han sido antidepresivos. Porque el mundo se encuentra en una depresión y ansiedad y estrés como nunca en la historia. Y estoy hablando no de adultos, estoy hablando de jóvenes de 12, 13 años a 25 años, donde se encuentra el rango más elevado de ansiedad y depresión actualmente en el mundo. Nuestros hijos, nuestros nietos. Y aunque los veamos como los veamos, no se imaginan por dentro cómo sufren ellos de muchísima ansiedad. Y cuando no entendemos lo que está pasando en el mundo, pues entonces nos llenamos con más de ansiedad porque no sabemos qué va a pasar. Y estamos rodeados de un mundo lleno de mentiras, porque los medios de comunicación, la televisión, el radio, etcétera, etcétera, periódicos, revistas, filósofos, escritores, politólogos, todo lo que oímos son opiniones de seres humanos que no ven mucho más adelante porque no tienen el conocimiento que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, y es lógico que tengan que exponer, pues yo pienso que va a pasar esto en Ucrania, yo pienso que hay una guerra nuclear, yo pienso que se va a acabar esto, yo pienso que se va a convertir ya la moneda digital, y encontramos tantas opiniones de tantas personas y no venimos a las Sagradas Escrituras. La única luz a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que Jesucristo regrese. No pierdas de vista este libro en tu vida. Síguelo a donde quiera que vayas, consúltalo día y noche, medítalo, memorízalo, asimílalo, digiérelo, léelo, estúdialo, para que tú puedas realmente tener esa luz, porque Dios nos ve inmediatamente, porque el hecho que tú vengas a la Biblia demuestra fe. Dejas de leer la Biblia es porque no crees lo que dice, y si tú no crees lo que dice, bajas el escudo, Efesios 6, ¿cómo se llama el escudo que tenemos? El escudo de la fe. Imagínate nada más, ya. Trata de digerir la palabra de Dios, bajas el escudo y te quedas a merced. Es como en un campo de guerra, salir a la intemperie, sin casco, sin blindaje, sin botas, sin ninguna cosa que defenderte, y te balacea el enemigo por todos lados. Así andan muchos que se dicen cristianos, así están en el mundo. Andan así esperando, ¿verdad?, que el diablo llegue y te meta ideas, mentiras, amigos, que cagas en drogas, en alcoholismo, en sexo, en fornicación, en pornografía, etcétera, etcétera, porque están sin blindaje. No tienen nada con qué defenderse de los dardos del enemigo.
Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Nos encontramos en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Y el capítulo 39, tal vez hoy terminamos esta serie, la invasión rusa en contra de Israel. Les dije que la segunda opción que tenemos los cristianos es informarnos para que comprendamos lo que se encuentra detrás de lo que pasa en el mundo y podemos claramente seguir el plan, la cronología de Dios y tener paz. Y saber que nunca Dios, nunca nos va a abandonar, ni nos va a dejar. Pero es imposible estar protegidos sin la fe. Somos sostenidos por el poder de Dios, dice el apóstol Pedro, por medio de la fe. Sostenidos por medio de la fe. Porque creo lo que la Biblia dice y no me muevo de ahí. Y es mi bastión, es mi columna, es mi fundamento sobre el cual estoy parado. Antes de seguir con este pasaje de Ezequiel, quiero compartirles a ustedes lo que pasa detrás de la invasión de Ucrania por medio de Rusia para que podamos comprender lo que hace 2700 años que se escribió Ezequiel. 2700 años nos dice Dios exactamente lo que iba a pasar en el tiempo que estamos viviendo. Pero para comprender lo que está pasando necesitamos entender la mentalidad o la psicología de Vladimir Putin. Tenemos que entender cómo piensa este hombre, por qué está haciendo lo que está haciendo, y tenemos que entender cómo actúa Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea, que son dos hemisferios, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental, que se han enfrascado. Ya no es Rusia contra Ucrania, son las dos mitades del mundo se han enfrascado en medio de esta guerra para poder llegar a la destrucción final de la humanidad. Sabemos que esta guerra no va a producir la tercera guerra mundial, pero el mundo por primera vez en la historia tiene el potencial para terminar unos con otros y para lograr un gobierno global, económico, político y religioso. Vamos a tratar de entender un poco a Putin y vamos a tratar de entender un poco al occidente y vamos a ver que ninguno de los dos tiene la razón. Pero una vez que comprendamos la posición de cada uno, vamos a entender lo que está pasando y vamos a saber claramente al venir a la Biblia cómo la Biblia nos desentierra y nos ilumina y nos quita las tinieblas para poder ver el mundo no como lo ven los seres humanos normales, sino como lo vemos los hijos y las hijas de Dios. No cabe duda que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está determinado a moldear el futuro conforme a la antigua Unión Soviética. Partamos desde este punto. En 1991 el comunismo cayó con Mikhail Gorbachev. Y desde entonces hasta nuestros días, hasta hace algunos años, el mundo cuando vio que cayó el comunismo dijeron, ahora sí terminó la Guerra Fría. Vamos, el capitalismo va a prevalecer y va a prevalecer el libre mercado y ya no nos preocupemos de bombas atómicas porque el mundo ha madurado y vamos a llegar a un punto en el que nos damos cuenta que no podemos seguir así, etcétera, etcétera. Son personas futuristas, utópicas, que no se dan cuenta de la realidad del corazón del ser humano. Entonces, en el año 2000, hace 22 años, llega Putin al gobierno de Rusia y él se da cuenta que cuando cayó el comunismo, la Unión Soviética, que prevalecía antes y que estuvo en Guerra Fría contra Estados Unidos, perdió el 30% de su territorio. Cuando cayó el comunismo en el 91, el 30% que pertenecía a la Unión Soviética lo perdieron. Y entre esto que perdieron está Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Afganistán, etcétera, etcétera. Casi todas las naciones que se encuentran actualmente junto al Mar Negro
y al mar Caspio. Entonces Putin ha comenzado a planear, como ex director de la KGB, que es la sociedad secreta o el corporativo secreto político usado por la Unión Soviética para espiar el mundo, y para que haya sido director de la KGB y agente de la KGB, él tiene una visión impresionante de todas las naciones y cómo funciona el mundo. O sea, es un hombre sumamente capacitado y es el mejor estratega militar que hay ahorita en el mundo. Y esto no es para echarle flores a Putin, estamos analizando fríamente, de una forma completamente balanceada, ¿verdad?, la personalidad de una persona. Entonces Putin quiere regresar otra vez a Rusia, el antiguo territorio que perdió en el comunismo. Y en el siglo XXI que nos encontramos, se juntaron la OTAN y Estados Unidos, porque Estados Unidos ha prevalecido, lo sabemos, como la potencia militar, política, religiosa, económica número 1 desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos dicta los mandamientos de la ONU, dicta de la Organización Mundial para la Salud, y los gobernantes, todo el mundo ha querido estar bien y contento, y que Estados Unidos le permita realmente hacer más dinero. Entonces Putin se da cuenta que Estados Unidos y la OTAN violan el Pacto de Varsovia. ¿Qué es el Pacto de Varsovia? Bueno, se firmó para que la OTAN o el Ejército de Europa, para llamarle así, que en inglés se llama la OTAN o tiene otras siglas, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, pudiera no continuar tomando territorios hacia el nororiente de Europa, para que a Rusia la dejaran en paz y respetaran, ya que no se metiera a nadie con la OTAN ni tampoco a la Unión Europea. Estados Unidos viola el Pacto de Varsovia y convence a la OTAN a que sigan avanzando hacia el norte de Europa, y Putin se da cuenta, aquí está Rusia y aquí está Europa, que comienza el ejército de Europa a subir y acercarse a Rusia. Y ahí estaban los países bálticos, Estonia, Lituania, Finlandia, bueno, que ya está un poquito más retirado, Kirguistán, Kazajistán, etcétera, etcétera. Y Putin lo percibe como un peligro, porque el objetivo principal era Ucrania. Casi todas las naciones que se independizaron de Rusia son musulmanas, menos Ucrania. La mayor parte de los ucranianos son rusos mezclados con otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Putin ve que va avanzando la OTAN y que se están acercando a Ucrania, hace un ejército para rodear a Ucrania y darle un mensaje a la OTAN y a Estados Unidos: aquí no se acerquen, porque si ustedes toman este terreno que es Ucrania, solamente les falta poner misiles nucleares apuntándome hacia mí. Y si Putin permite que Estados Unidos y la OTAN pongan misiles apuntando hacia Rusia, en 15 minutos destruyen Rusia, porque Ucrania, Rusia, un misil vuela en menos de 10 minutos. Entonces dice, esto no lo puedo permitir. Como si a México pusieran, llegar a Rusia a México, llegar a China a México y pusieran misiles apuntando a Estados Unidos, ¿ustedes creen que iban a permitirlo? ¿Qué pasó en la guerra del 61-62? Bueno, la que parecía guerra cuando Nikita Khrushchev puso misiles en Cuba, ¿se acuerdan? Apuntando a Estados Unidos. El presidente Kennedy se dio cuenta con los satélites que había misiles en Cuba y le dijo a Nikita Khrushchev, en aquel tiempo ministro de Rusia, o lo sacas o entramos a una guerra mundial. Y finalmente, fueron 2 semanas de un conflicto. Está en la televisión y en todos lados esta historia de desde la Segunda Guerra Mundial. Es el único tiempo en que el mundo estuvo a punto de una conflagración nuclear, cuando Cuba apuntó misiles a Estados Unidos. Y así pasa, esa es la guerra de las naciones. Entonces Putin se da cuenta y manda 150,000 soldados a rodear Ucrania, y comienzan las noticias por todos lados. No, bueno, vamos a dejar lo que haga, no creo que haya una intervención, él no puede realmente creer lo que él está diciendo, está alardeando,
así que pues no hay ninguna preocupación. Y entonces se dan cuenta que entra Ucrania con 150,000 soldados, rodeando casi toda la frontera oriente de Ucrania, con soldados rusos, y entonces el presidente de Estados Unidos consulta con el presidente o el jefe militar de la OTAN, con la presidenta, en el tiempo era mujer de la Unión Europea, y se juntan los tres, Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, para poder hacer un plan e impedir que entre Rusia a Ucrania con soldados. ¿Cuál fue el resultado? Vamos a castigarlo económicamente. Vamos a bloquear los bancos del dinero ruso, que no puedan sacar dinero. Vamos a bloquearles el SWIFT, que es el medio para hacer transferencias internacionales de dinero, y vamos a ahogar económicamente a Putin. Se equivocaron en esta estrategia, se equivocaron rotundamente, y fue una vergüenza y un ridículo lo que han hecho hasta este momento. ¿Por qué? Bueno, no contaban que China le dijo a Putin: no te preocupes, dame la mano y yo te ayudo. Irán, no te preocupes. La India, no te preocupes. Las naciones musulmanas, no te preocupes. El norte de África, no te preocupes. Y el mundo no reaccionó como creían que iba a reaccionar. Entonces comenzaron algunas naciones a mandar a Ucrania dinero, municiones, todavía siguen mandando, etcétera, etcétera, para poder tratar de impedir que realmente Putin pudiera conquistar o tener el control de Ucrania, cosa que, acuérdense ustedes, lo dijimos desde el púlpito: Putin no va a salirse de Ucrania, porque Ucrania aparece en Ezequiel 38, con la palabra de Magog. En el capítulo 38 de Ezequiel que estamos viendo, se profetiza una invasión de un hombre llamado Gog, que significa cabeza, líder, comandante, jefe. Es lo que significa la palabra Gog. Y Magog es la zona geográfica del sur de Rusia, junto al mar Caspio y el mar Negro, que son las repúblicas que se dividieron en el 91 y se separaron de la Unión Soviética. Entonces, toda la zona de Magog es la zona precisamente donde se encuentra Ucrania. Entonces, al leer la Biblia, lo dijimos, lo anunciamos, y aquí él no se va a invadir Ucrania, no va a permitir nunca, jamás, hagan lo que hagan, dejar su proyecto de volver a restaurar las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, como lo ha hecho hasta este momento. Y el mundo se encuentra en una confrontación de poderes actualmente entre el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. Putin dejó clara su misión en un tratado de casi 5,000 páginas, publicado en julio del año 2021, que se tituló de esta manera: La unidad histórica de rusos y ucranianos. En el 2021, Putin hace un tratado en un libro casi de 5,000 páginas, donde dice lo siguiente. Escuchen lo que él dijo desde el 2021. Insisto en que todos los descendientes de Belarus, que está al norte de Ucrania, Rusia y Ucrania, provienen de Rus, un pueblo antiguo que se estableció entre el Mar Negro y el Mar Báltico. O sea, Putin dice: todas estas repúblicas que se separaron, los voy a volver a reunir otra vez, porque pertenecen a Rusia, principalmente Ucrania, que pocas veces en la historia de Ucrania ha tenido una independencia. Este tratado, junto con otras declaraciones que Putin hizo, dejó claro que anhela un mundo donde Putin anhela un mundo donde Rusia presida o gobierno sobre la población islámica o eslávica, compuesta por Belarus, Rusia, Ucrania, Kazajistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, y las otras naciones que se separaron y que se encuentran geográficamente en Ezequiel capítulo 38 de las Sagradas Escrituras, hace 2,700 años.
cuando la palabra Rusia ni siquiera existía. Pero vemos que de ahí viene la palabra Rosh en el hebreo, de donde se derivó la palabra de Rusia. Hasta este momento, repito, las sanciones económicas no han funcionado. Y ahora que se dan cuenta que no le importó a Putin que le bloquearan el SWIFT y que el dinero, etcétera, etcétera, se une con China y con otras naciones del Medio Oriente, síganme con mucho cuidado de aquí en adelante, para tratar de quitarle al dólar, de donde provino la idea, fue la idea de Joe Biden, que convenció a la Unión Europea y convenció a la OTAN de que los sancionaran económicamente. Putin y China hacen un plan con el Medio Oriente para quitarle al dólar la supremacía del modelo de moneda que compra el petróleo. ¿Qué quiero decir? Desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se juntaron en lo que se llamó el Congreso o la reunión o la cumbre de Bretton Woods, donde casi Inglaterra gana el concurso para ver con qué moneda se iba a comprar después de la guerra el petróleo. Pero ganó Estados Unidos. Y desde 1945 hasta nuestros días, hasta el siglo XXI, México quiere comprar petróleo, tiene que ser en dólares, tiene que convertir la moneda mexicana en dólares. El Salvador quiere comprar petróleo, tiene que convertir su moneda en dólares. Argentina quiere comprar petróleo, tiene que convertir su moneda en dólares. Europa quiere comprar petróleo, tiene que convertir los euros en dólares. O sea, el dólar es la moneda que prevalece en el mundo para comprar petróleo. Los árabes quieren comprar petróleo, tienen que pagarlo en dólares. Y esto ha beneficiado a Estados Unidos, por lo que se ha convertido Estados Unidos en el país, en la nación más poderoso en todos los aspectos, bélicamente, económicamente, políticamente, religiosamente, del mundo entero. Y esto despertó desde luego, ¿verdad?, envidias, celos, sobre todo de aquellos que perseguían todavía, querían desenterrar la ideología del comunismo. Y comenzaron a tachar a Estados Unidos de imperialista, sin ni siquiera saber en el diccionario de la lengua y la literatura española, sin consultar ni siquiera lo que significa la palabra imperialista. Imperialismo es un imperio como Rusia, se podía llamar Estados Unidos o el imperio babilónico, el imperio griego, que cuando conquistan a una ciudad o una nación, se adueñan de ese lugar y por eso se llama imperio. Extienden, como el gobierno romano, el imperio romano extendió increíblemente norte de África hasta el Medio Oriente, su imperio. Pero Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, que ha entrado a alguna nación, nunca se ha quedado en esa nación. Llegaron a Panamá y sacaron al dictador de Panamá, que era un traficante tremendo de drogas. Llegaron a otras colonias que había en Europa, etcétera, etcétera, y lo tratan. Llegaron a Irak, en la guerra de Irak con Saddam Hussein. Dejaron que Irak pusiera un presidente iraquí, se salieron de ahí, dejaron soldados para prevenir que no hubiera más levantamientos. Pero no se puede calificar a una nación de imperialista cuando jamás ha tratado de abarcar más territorio que el que actualmente tienen. Entonces, hasta este momento, ¿verdad?, no funcionaron las sanciones económicas. ¿Y qué hizo Putin? Como estratega, ¿qué es? Resulta que tampoco vean nada más que cómo está el mundo de tonto, ¿verdad? Parecen chamaquitos jugando con juguetes. Hay una inmadurez política, diplomática, como dijo Henry Kissinger. Por el amor de Dios, cuando comenzó la guerra, dejen que se quede Ucrania con Rusia, que de por sí pertenece a Rusia, y para que haya más muertos y sanciones económicas. Y ahora toda Europa está sufriendo económicamente por las sanciones económicas, porque Rusia le provee el gas a Europa en un casi 60%. Él tiene la llave del Nord Stream 1, que es un gasoducto que viene de Rusia y llega hasta Alemania, y Alemania surte a las demás naciones de la Unión Europea. Entonces, ¿qué hace Putin? Muy bien, me quieren acorralar, me quieren cercar, le cierro la llave al gas. Y este invierno que viene en Europa va a ser catastrófico, principalmente para Alemania.
Entonces muchas naciones comenzaron a darse cuenta y tener miedo y dijeron, pues yo ya no sigo mandando armas a Ucrania, ya no sigo ayudando a Ucrania, pero Estados Unidos, bajo la actual administración del presidente Biden, sigue mandando. Solamente hace un mes mandó más de $10 millones a la semana a Ucrania. Y ahora resulta que cuando le piden cuentas a Zelensky, el presidente de Ucrania, ¿dónde está el armamento que has comprado? No, Chepo, se lo llevó Santa Claus. Entonces, esto ha creado una crisis internacional como no nos imaginamos, porque entonces el presidente Biden, al darse cuenta que pues no funcionó las sanciones económicas, este sinvergüenza, ¿verdad? Nos ha dicho que ahora le cierre el gas y a ver quién lo saca de ahí. Pues ahora pues voy a ir a Venezuela a pedirle petróleo. Ahora voy a ir a Arabia Saudita a pedirles petróleo, cuando anteriormente calificaron al presidente de Venezuela como un dictador, etcétera, etcétera. Y actualmente Biden anteriormente le dijo al jeque de Arabia que era un asesino y era un pederasta, etcétera, etcétera. Y ahora llega y quiero petróleo. Y se da cuenta Estados Unidos que se encuentra en un estado de humillación internacional como jamás en la historia, porque la Biblia profetiza que Estados Unidos no iba a prevalecer antes de que Jesucristo regresara. No aparece en la Biblia Estados Unidos, siendo la potencia que fue desde la Segunda Guerra Mundial. Pues ¿qué le dice el jeque de Arabia? Cuando le dice Biden hace algunos meses que fue a Saudi Arabia, el presidente de Estados Unidos, le dice Biden, por el amor de Dios, produzcan más petróleo. Y le dice él, no, para nada, ni un litro más, ni un medio barril vamos a producir de petróleo. Entonces se regresa a Estados Unidos, va con Venezuela. No sabemos todavía el secreto, porque no está publicado, la conversación que hubo secretamente, ¿verdad?, entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos, para ver si Venezuela de alguna manera va a proveerle petróleo a Estados Unidos, porque Estados Unidos se encuentra desesperado. Ahora, ¿cuál es la desesperación de Estados Unidos? Aquí está Europa, aquí está Rusia, aquí está Biden. Biden hizo el ridículo. La OTAN hizo el ridículo. No pudieron sacar de Ucrania a Putin. Y ahora Europa, que es la manzana de la discordia que está en medio de Estados Unidos y de Rusia, se está hundiendo en su economía y se están muriendo de frío. Y para acabarla de amolar, para hacer otra decisión completamente psicópata, así le puedo llamar yo, loca, el Nord Stream, o el gasoducto que pasa por las repúblicas o los países bálticos, que son Dinamarca, Noruega, etcétera, etcétera, vuela hace algunos días, hace algunos meses, explota. Es el que producía el gas, o el que llevaba el gas a algunas naciones del norte de Europa. Y comienza el mundo a predecir, no, es que Rusia voló el gasoducto. Y Putin dice, pero ¿cómo voy a volar el gasoducto? Yo nada más necesito cerrarle la llave. Entonces descubren después de todo que no fue Rusia el que voló el gasoducto, sino que fue Estados Unidos. Y la pregunta es, bueno, pero ¿qué sentido común tiene que Estados Unidos vuele ese gasoducto? Es que ahora, viéndose encerrado Estados Unidos, es que miren, santos de Dios, no sabemos cómo la mente humana funciona bajo las crisis. Y reaccionamos cuando nos sentimos acorralados, cuando nos sentimos acechados, sale el león que traemos dentro. Y la gente se puede volver, cuando está acorralada, cuando sabe que no, se puede volver loca la persona, y políticamente es lo mismo. Entonces Biden aquí está en Estados Unidos, ya no hay, Europa se está hundiendo. ¿Qué hago? Pues vuelan el gasoducto. ¿Y cómo demuestran que fue Estados Unidos? Porque el día que explotó el gasoducto Nord Stream arriba del mar Báltico, en ese momento había aviones de la OTAN y era un territorio marítimo que no permitían que nadie entrara porque era de la OTAN, mucho menos iba a entrar Rusia. Y los que lo hicieron fueron buzos profesionales que están profundamente debajo del mar, el gasoducto, con una estructura
pero de acero puro, que no se puede más que realmente poner bombas muy poderosas para verlo volar. Pues explotan y comienza a salirse el gas, etcétera, etcétera. Y entonces Estados Unidos, oye, pero entonces si no fue Rusia, fue Estados Unidos. No hay más que ninguna de las dos personas o de las dos naciones. ¿Cuál fue el propósito de Estados Unidos de hacerle daño al gasoducto que pueda alimentar con el gas a Europa? Cuando Estados Unidos se da cuenta de que Europa se encuentra como se encuentra y Putin hace lo que está haciendo, lo hace a propósito de Estados Unidos para debilitar el euro con el dólar y fortalecer el dólar. Háganme ustedes el favor nada más. Entonces, económicamente hay menos gas, ahora sí no va a venir de ningún lado, porque Noruega y Dinamarca estaban creando un nuevo gasoducto que ya está en acción. Y el gobierno de Estados Unidos tiene miedo de que realmente se levante Europa, porque Estados Unidos quiere dominar a Europa. Es un pleito ahora entre Rusia y Estados Unidos por el continente europeo, por la ambición de los países, porque desde la Torre de Babel hubo una sociedad secreta que se llamó el Misterio de Babilonia, que ha corrido desde el Génesis 11 hasta nuestros días, donde todos los gobiernos, césares, jefes, capitanes, presidentes, gobiernos, todos han querido de alguna u otra manera sentirse Estado Dios, gobernantes Dios. Egipto, Faraón era un dios, los césares romanos eran adorados como dioses, todos los dictadores, Alejandro el Magno fue adorado como un dios, Saddam Hussein, Stalin, Hitler, todos desde la Torre de Babel hasta nuestros días han querido ser adorados como Dios, se han sentido dioses y todos han querido formar un gobierno global. Desde el Génesis, la Torre de Babel. Hagámonos un nombre antes de que nos dispersen por el mundo y levantemos una torre como la cúspide de la religión y de la política internacional. No nos dispersemos, nos vayamos al mundo por la orden de Dios, no hagamos caso de Dios, juntémonos en un solo punto geográfico en la tierra de Sinar y ahí estableceremos el primer gobierno mundial que fue interrumpido por Dios confundiendo las lenguas. Pero la idea de quién fue de Nimrod, no, atrás de Rimnon estaba Satanás, que ha tratado de gobernar el mundo a través de un gobierno global desde la Torre de Babel. ¿Por qué Satanás? Pregunta. ¿Tiene la intención de un solo gobierno? Porque le es más fácil poder controlarlo que diferentes naciones. Si hay un gobierno mundial, hay un jefe. Cuando hay varios gobiernos ahorita somos casi 200 naciones, 200 jefes. Y algunos, como el presidente de El Salvador, es cristiano y está tratando de revolucionar El Salvador para poder realmente predicar a Cristo en El Salvador. Creo que es el único que queda, porque el que seguía era Bolsonaro. Pero ven el pinochetazo que le dieron a Bolsonaro ahí en Brasil. Y ahora quedó Brasil, ¿verdad? Con unas protestas de más de 1 millón de personas diciendo, ¿verdad? No queremos al presidente Lula, excomunista, etcétera, etcétera. Pero el mundo se encuentra es un caldo hirviendo, es una olla express el mundo. Entonces vemos cómo esta élite va a tener a un solo hombre que la Biblia le llama el anticristo. Profetizado hace 2000 años por el apóstol Juan, por los profetas de Dios y por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, es el punto en que el mundo está llegando, a un gobierno global. Finalmente se va a establecer, gracias a Dios que nosotros ya no vamos a estar aquí. Pero esto tiene que prevalecer tarde o temprano para que la palabra de Dios se cumpla. Y finalmente, ¿verdad? Vamos a terminar con este análisis psicológico de Putin para darnos cuenta que este hombre realmente podría ser un prototipo inigualable del anticristo.
Porque la misma mente, el mismo proyecto, el mismo plan, los mismos tratados, desde la Torre de Babel, ha prevalecido por todas las generaciones por cerca de más de 6,000 años, 5,000 años aproximadamente. El ser humano ha creído la mentira de la serpiente en el huerto del Edén: serán como dioses. Y tú tal vez no eras gobernante, tú tal vez no eres presidente de ningún país, pero si tú eres una persona que crees que en tu casa, aquí nada más mis chicharrones truenan, mi esposa es mi sirvienta, a ver mis pantuflas aquí porque llegó el sultán y aquí se va a hacer lo que yo quiero, y te sientes, no tienes ninguna empatía con nadie, no te interesan tus hijos, no te interesa tu familia, en tu gobierno trabajas, o en tu empresa, a tus trabajadores como si fueran tus sirvientes, y cuando comienzas a creer que no necesitas ni a la iglesia ni necesitas a Dios, ¿qué es lo que ha pasado en tu vida, persona que me estás escuchando? ¿Te has convertido en Dios? ¿Has creído la mentira? ¿Has creído que tú tienes las respuestas para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos? Las respuestas para tu trabajo, las respuestas para México, y se involucran en la política y en la filosofía y en la ciencia y en la tecnología, etcétera, etcétera, creyendo que todas estas ramas pueden solucionar el problema humano, que es mucho más profundo que la limitada pensamiento y conducta de nosotros, porque es un problema espiritual. Y ningún ser humano puede conocer a un ser humano más que el que nos creó, que fue Dios. Entonces tenemos que venir a las Sagradas Escrituras, tenemos que venir a Dios, tenemos que venir a la Biblia para darnos cuenta quiénes somos, qué está pasando en el mundo, cuál es el conflicto, qué está moviendo, qué intereses hay detrás de Rusia, qué intereses hay detrás de Estados Unidos, qué está pasando en Europa, por qué está tan desarticulado todo, por qué esto ha afectado todo. Y comienza el pánico. No, no tenemos ningún pánico, sino aleluya, ya nos vamos. Aleluya, gloria a Dios, ya nos vamos. Anoche teníamos una reunión que mi hermana Tere, que ya con California está tan desastroso California. Hay una migración de California a Texas y a Florida como no se imaginan. Están huyendo de California miles de familias por los impuestos, por la forma como el gobernador está tratando a todo, bloqueando las iglesias, etcétera, etcétera. Y conozco a mi hermana Tere, que tiene un doctorado en psicología familiar. Se casó con un americano, ya están viviendo aquí en México, hace como 3 o 4 meses llegaron. Anoche nos reunimos algunas personas de la familia y estamos platicando acerca de todo lo que está pasando en el mundo precisamente, y llegamos todos a la misma conclusión. Me dio mucho gusto, ¿verdad?, que su esposo pensara exactamente igual y darnos cuenta que es un mundo desarticulado, es un mundo peligroso, es un mundo que el ser humano, ningún sistema, comunismo, socialismo, monarquías, república, nada va a cambiar absolutamente. Son lobos de la misma loma, como decía mi abuelo. En el hombre no está la solución del mundo. No nos hagamos ilusiones. Si tuviéramos ese presidente o este gobernante, al que me pongas, al que tú pongas, son seres humanos, no son dioses, y todos terminan de la misma manera. Todos tienen la misma ambición, el mismo deseo de control, de sentirse, de olvidarse. Artistas, deportistas, políticos, cantantes llegan a la cumbre y se olvidan de todo. Ayer estaba leyendo yo la vida al que yo considero el mejor futbolista de soccer de toda la historia, a Ronaldinho, que fue el maestro de Messi. Y yo no creo que haya uno, yo creo que en segundo lugar Maradona y en tercer lugar Messi. Pero Ronaldinho fue un jugador de fútbol extraordinario en velocidad, en dribbling, en todo. Era un genio del fútbol. Y le pasó casi todos sus secretos a Messi. Pero Ronaldinho, que venía de una extracción muy pobre en Brasil, ¿verdad?, como todos, comenzó a olvidarse y llegó a ser tan famoso Ronaldinho que en sus contratos había una cláusula que decía que él estaba exento de los entrenamientos porque se iba a poner hasta atrás, y comenzó a caer en el alcoholismo, con mujeres, prostitución. En el mundial de Sudáfrica, ¿se acuerdan? El entrenador le dijo: ¿sabes qué? Ese contrato no me interesa, tú si no vienes a entrenar no juegas. Y se puso 2 días antes, se fue, ¿verdad?, quién sabe a dónde, y
fue el único mundial donde le prohibió el entrenador no jugar, y ahí comenzó a caer Ronaldinho. Y después de mucho tiempo lo metieron a la cárcel. Y sufrió como no se imaginan. Y actualmente, gracias a Dios, parece que Kaká, que es otro jugador ex de Brasil, lo está rehabilitando porque Kaká es pastor. Se hizo pastor después de ser jugador de fútbol de Brasil. Pero gracias a Dios que no acabó como Maradona, ¿verdad? Maradona fue una tragedia su vida, siendo un muchacho otro genio del fútbol. Pero así vemos que todo, no aguanta nadie la fama, el poder no aguanta el ser humano. Y así hay cantantes y políticos y lo que tú me quieras mencionar. Los que llegan arriba sin Dios no aguantan la presión del mundo. Se creen dioses y que pueden hacer lo que quieran y destramparse y vivir como quieran. Cuando nos damos cuenta han caído hasta el fondo. Dios ha permitido que tocan fondo. Dichosos y felices los como Ronaldinho, que reaccionaron y se están comenzando a levantar. Pero son contados con los dedos de la mano. Vamos a Ezequiel capítulo 38 y veamos algunos puntos muy importantes, finales de esta invasión final de Rusia sobre Israel. Nos quedamos en el capítulo 38, les recomiendo a todos que consigan las grabaciones, están en internet, están en nuestra página web, en Facebook, en fin, pero consigan las conferencias anteriores, les van a ayudar muchísimo para que cobre sentido esta serie. En Ezequiel 38, capítulo 14, que fue donde nos quedamos, vemos aquí principalmente la meta de Rusia. Dice así, Ezequiel 38, 14. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, o sea, al jefe, al general, al que va a encabezar esta invasión. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Cuando dice que Gog viene, o esta invasión viene de las regiones del norte, está implicando, porque es la palabra hebrea, Yereka, con Y y con K, Yereka, que es el lugar máximo al norte de Israel. Y si tú ahorita llegas a tu casa y pones un mapa, una regla de Israel apuntando directamente al norte, llegas a Moscú. Y ya no hay más, después de Rusia, ya no hay más naciones al norte de Israel. Entonces por eso es muy claro que esta invasión viene de Rusia, con Gog y Magog. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado. O sea, va a ser una multitud de naciones musulmanas unidas a Rusia para cubrir la tierra al cabo de los días. Apunten esta frase en hebreo, todos los estudiantes diligentes y profundos de la Biblia, que se usa en todo el libro de Daniel y en todos los profetas. Se tradujo al cabo de los días, los últimos días, al final de los días, pero es la misma palabra hebrea, acharit yom, así como suena, acharit yom, que significa al final de los tiempos. O sea, en los tiempos finales, antes de que Jesucristo regrese, o en los tiempos de la tribulación. Siempre se refiere a esos tiempos, específicamente la palabra de Dios. Será al cabo de los días o cuando termine ya la historia. Te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así que la meta de Rusia no es Ucrania. La meta de Rusia no es solamente restablecer y restaurar las repúblicas, porque cuando en la mente de Putin existe este proyecto, volver otra vez a hacer la antigua Unión Soviética, y Rusia va a ganar Estados Unidos o controlar Europa antes que Estados Unidos controle Europa, Putin sabe algo muy importante,
que se está acelerando. No solamente Putin necesita el control de Europa, necesita el control del Medio Oriente. Porque en el Medio Oriente, Irak, Arabia Saudita e Irán tienen el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Entonces, ese punto geográfico en el Medio Oriente es vital para cualquier conquistador, para cualquier dictador que esté buscando dominar el mundo, necesita controlar el Medio Oriente. Entonces, Putin sabe que el único obstáculo que tendría después de consumar lo que él quiere y la restauración de las repúblicas y levantar a Rusia, no puede tener competencia con Israel. ¿Qué es lo que acabo de decir de que está acelerando esto proféticamente? Israel acaba de descubrir gas. Y hay gas en Israel. Y cuando Putin escuchó ahora que Europa tal vez pueda comenzar a recibir la provisión que venía de Rusia, ahora de Israel, más se va a encolerizar, más se va a enojar. Y más que Israel está tratando de bombardear ya las plantas nucleares de Irán y tiene ya 2 meses bombardeando, ¿verdad?, sitios estratégicos en la nación de Siria, donde la familia Assad tiene el gobierno y el control total de Siria, y en Siria Putin tiene la única base naval en el mar Mediterráneo. Entonces Putin tiene que defender Siria y tiene que defender Irán. Y son las naciones enemigas número 1 de Israel. Entonces esto va a acelerar la situación. Israel con Netanyahu, gracias a Dios que salió él como primer ministro, porque él sí va a bombardear Irán. No va a acabar con Irán, porque Irán aparece en la Biblia, en la imagen del estatua de Nabucodonosor, con el nombre de Persia, que va a ser el gobierno, o sea, Irán va a pertenecer a una de las naciones del gobierno del anticristo. De las 10 naciones que el anticristo formará una confederación política, o la confederación se va a llamar del Mediterráneo. Entonces, Putin está esperando, ¿verdad?, ya que Israel bombardee Irán o Siria para tener justificación y poder tener una razón ante las Naciones Unidas de ayudar a sus amigas vecinas. Y va a decir, así como la OTAN defiende a todas las naciones europeas, si alguna otra nación ataca a las naciones de la OTAN, yo también tengo el derecho de defender las naciones que me apoyan. Entonces vemos que este conflicto tiene que crecer y tiene que crecer hasta que finalmente explote la tercera guerra mundial, que tendrá lugar en el Medio Oriente. Y dice en el versículo 17 al 23, de qué forma Dios intervendrá cuando esta invasión venga sobrenaturalmente. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú de quien hablé en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, esta palabra tiempo es la palabra yom, otra vez, y es en aquel día, que es el día final. Cuando venga Gog, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Que en aquel tiempo, yom, en aquel día, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que corresponde a la 7ª copa de Apocalipsis 16. Que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, serpientes y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, se desmoronarán los montes, los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. En mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová, la espada de cada cual será contra su hermano, o sea, se volverán locos los ejércitos, y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre. Haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Seré engrandecido y santificado,
y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. El secreto más grande y el misterio más grande de esta invasión es el siguiente: ¿cuándo será? Y entre todos los teólogos que hay y todos los que estudian la profecía, ¿verdad? Proféticamente, hay un debate muy grande desde hace muchos años si esta invasión será antes del rapto, o va a ser durante el rapto, o va a ser en el milenio. Y para que esto se cumpla es importante, porque dice en el capítulo 39, en el versículo, si me quieren acompañar para que veamos la condición que es vital para saber el tiempo. Versículo 12, 39 de Ezequiel, versículo 12. Y la casa de Israel, o sea, después de esta guerra, los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra. Versículo 14, y tomaron hombres a jornal, o sea, van a contratar a personal que vayan por Israel, por el país, con los que viajen para enterrar a los que quedan sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Los que dicen que va a ser en la tribulación, no puede ser, porque dice la Biblia que durante 7 meses los judíos van a estar limpiando, ¿verdad? Y quemando todo lo que quede de las armas de esta invasión. Y después dice la Biblia que después de los 7 meses harán el reconocimiento y podrán ver si realmente ya no hay contaminación. Qué increíble que hace 2700 años se escribiera esto para que pudiéramos saber realmente qué es lo que iba a suceder. Y el versículo 9 de Ezequiel 39 nos da la clave. 39:9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego. ¿Por cuánto? Ahora, si en los 7 años de tribulación el anticristo va a estar persiguiendo a los judíos, ¿cómo podrían los judíos tener el tiempo durante 7 años estar limpiando la contaminación de la guerra? Sería imposible. En Mateo 24:15 dice Cristo: cuando vean al anticristo, la abominación desoladora, huyan y escóndanse, porque viene una persecución como jamás la ha habido. Entonces, la mayor parte de los escatólogos o los que estudiamos la profecía estamos de acuerdo que tiene que ser en nuestro tiempo, antes de la tribulación, porque es el único tiempo en el que puede quedar. Y el segundo misterio de esta invasión es el siguiente: ¿acaso Gog es el anticristo? ¿Acaso Gog es el anticristo? ¿Por qué lo preguntamos? Porque dice en el versículo 23 del capítulo 28 que después de esta guerra Dios será engrandecido y santificado. Porque dice el versículo 7, 39:7, haré notorio mi nombre en medio de mi pueblo, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Entonces hay un debate actualmente en si Gog es el anticristo o esta invasión es diferente a la guerra del Armagedón. Y esto lo vamos a tratar de solucionar en el próximo estudio, para que tengan tarea de aquí a la próxima vez. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, porque tu palabra no hay nada torcido ni perverso en ella. Toda ella es recta a los que entienden y razonables, a los que han encontrado la sabiduría. Pero el alimento sólido es para los maduros. Los que no han madurado en el espíritu, todo esto no lo pueden entender, porque tienen necesidad de la leche. Pero la comida sólida, el alimento sólido, es para los que a través de la práctica tienen los sentidos entrenados entre el bien y entre el mal.
Cristianos que ya saben claramente cuál es tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? La santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nos has llamado a ser santos como tú eres santo, a proclamar tu evangelio, tus buenas noticias a un mundo. Qué época tan emocionante nos has llamado a vivir, Señor. La final historia de la humanidad. Tendremos oportunidades como nunca ninguna generación antes ha tenido. Estamos ante un mundo ansioso, estresado, lleno de miedo, de incertidumbre, de pánico por todo lo que está pasando, que anhelan un mensaje que les diga: Dios te ama. En una cruz Dios abrió sus manos y permitió que su Hijo muriera en nuestro lugar para darte la vida eterna, para que cuando tú mueras en paz, sabiendo en tu cama, en la ambulancia, donde tú estés, que vas a partir a otra vida muchísimo mejor, preparada por aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a Cristo en esta mañana, todos ustedes que no lo tienen. Haz segura tu salvación ya. Ya no permitas más tiempo en tu vida. El tiempo está transcurriendo con una velocidad impresionante. ¿Quién está seguro de amanecer mañana? Nadie. Ven a la cruz. Dile a Dios ahí desde tu lugar, los que nos ven por la televisión, los aquí presentes, estas palabras con todo tu corazón, con todo tu fervor, con toda tu fe. Te pido, Dios, perdón por mis pecados. Creo que tu Hijo en la cruz pagó por ellos con su sangre preciosa. Y creo que a los 3 días se levantó de la tumba y volvió a vivir para darme la esperanza de que si Él volvió a vivir, yo viviré con Él también, si sigo sus pasos y creo estas buenas noticias que traes a mi alma. Señor Jesucristo, como creo que vives, entra a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Dios y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.